Una vez limpiados los escombros de la obra, empezamos por picar todo el revestimiento de las paredes, para dejar los ladrillos del salón principal a la vista, el hueco de la nevera y la parte superior de la cocina. Después de haber derrumbado algunas partes de la obra, este ha sido nuestro primer trabajo. Una vez quitado todo el revestimiento, nos pusimos a limpiar bien los ladrillos con una pistola hidrolimpiadora de alta presión y restaurar algunos ladrillos rotos. Además, sacaremos todo el revestimiento de yeso de las columnas para dejar el hormigón original. ¿Qué estás haciendo? Para introducir la parte eléctrica interna, fue necesario cortar a medida algunos ladrillos para adaptarlos a los huecos. Un verdadero trabajo de artesanía. ¿Cansado? Bueno, Claudio está preparando la pared ya, ultimándola. Vamos a ver qué hace. ¿Qué haces, Claudio? Estoy terminando de limpiar mi obra de arte, que es mi pared de ladrillo. ¿Pero esto qué es? ¿Ya un producto o es agua? No, agua, ya está. y después una imprimación para terminar, ¿sabes? Muy bien, muy bien. Pues nada, te dejo con tus cosas. Hemos limpiado todos los ladrillos, aspirando el polvo y la arena del mortero de las juntas. Después de tener la pared bien limpia, hemos aplicado una imprimación para evitar que la pared siga soltando la arenilla del mortero. Claudio ha descubierto una pared que sonaba a hueco. Y ha empezado a picar, y oye lo que ha hecho. ¿Qué estás haciendo? Pues sacando la parte que estaba suelta. Oye lo que ha hecho. Oye lo que ha hecho. Trabajos finos, artesanía pura, esto es lo que hacemos. Va a quedar... Aquí es el tubo que ves. Sí, pasa por aquí. Sí. Bueno, muy bien. Bueno, parece ser que Claudio se ha animado mucho a la hora de hacer el agujero. ¿Y qué ha hecho? Pues ha pelado toda la columna. ¡Opa! Ya no hay columna. ¡Hala! Y además, mira lo que ha hecho aquí. Mira qué barbaridad de runa ha metido aquí. Solo en un momento. Ya está bien, ¿eh? Tenemos todo limpio. Se ha liado a picar. Como dice que no puede parar. Pues mira, todo picado. Ay. Así que al final, esto va a quedar así. Así. Es decir, aquí irán todas las barritas de madera. El techo también tendrá, y columna de hormigón a un lado y columna de hormigón al otro. Ya está. Una vez retirado el revestimiento de las columnas, pasamos a lijarlas con una lija especial para pulir bien el hormigón.
Hoy acabamos de recibir un kit porque tenemos unas columnas, ahora iremos a verlas, que están manchadas de pintura de antióxido naranja. Y claro, la única manera de quitarlas sin manchar la columna era golpeando con un martillo o con un destornillador y dando con un martillo o con una pulidora, pero de la pared el cemento se queda oscuro. Entonces hoy hemos pedido, ayer, un taladrito, como un taladrito, pero no es un taladrito, y un kit de repuestos. Son como piezas pequeñitas que sirven para pulir, una pulidora creo que es. Bueno, ahora vamos a ver a Claudio cómo está haciendo la columna, quitando espera, Claudio, vamos a mostrar. Esta es la máquina. Tiene una boca. Aquí está el kit con diferentes bocas. Hay para alisar, para pulir, para cortar, ¿ves? Con todas las tipos de dentista para hacer trabajos finos. Incluso esta herramienta, donde también se ponen aquí y se pulen las cosas. Entonces vamos a ver ahora un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo allá arriba. Vale, entonces vamos a ponerlo ¿dónde? Aquí. Espera, que se vea bien. A ver, aquí. Sobretones que hay aquí de pintura con este pulidor han desaparecido todos. Y tenemos bastantes, tenemos también aquí, también tenemos un montón para pulir. Aquí también, y en todas las columnas, que hay varias. Entonces con esto hemos descubierto que podemos pulir las columnas y dejarlas completamente lisitas, sin pintura. Y nada, ya está. Y Claudio está adorando porque es un trabajito que él puede hacer la mar de bien y a gustito. Sí. Y ahora vamos a ver qué está haciendo Claudio Lima, que como siempre está haciendo unos trabajos manuales fantásticos. Él ha cubierto todas las deficiencias de las columnas, los huecos que había y todo esto, y ahora está haciendo un pequeño tinte de pintura. No, de pintura no. ¿Qué es lo que estás haciendo? Estoy poniendo un poco el color más cerca de los parecidos de los mismos. Sí, porque había quedado un poco blanco y le está dando un poco de color con una mezcla especial que ha hecho para que quede del mismo color que la viga. A ver la mezcla. Y le está dando como si fuese un cuadro de un artista. Bueno. Y además trabajamos con doble extracción. Hay aquí un extractor de aire que va a la calle. Y luego este otro extractor que empuja el aire hacia el otro extractor, de manera que la fuera que hagamos por aquí se va para la calle. Y tenemos también un tercer ventilador de refuerzo que empuja el aire también hacia el segundo ventilador y así va hacia la calle. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy.
El mismo proceso realizado en las paredes de ladrillo ha sido aplicado en las columnas. Después de pasar la pistola hidrolimpiadora y el aspirador, finalizamos con la imprimación de todas las columnas. En la parte superior de las columnas ha sido necesaria una pequeña restauración, intentando imitar el mismo patrón del hormigón original. El resultado ha sido fantástico.